Damos una bienvenida a todos los que están en esta mañana, las personas que van a ver esta enseñanza. Y vamos a orar en este tiempo, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha permitido de estar aquí en este lugar, alabándole, exaltándole, dándole todo el honor y toda la gloria a Él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel y porque hemos venido, Señor, delante de tu presencia a buscar tu rostro, Señor. Sé que es el anhelo de cada corazón, Señor, que se encuentra aquí en esta mañana. Y oramos, Señor, para que tú seas hablando, ministrando, Señor, tu palabra a nuestra vida. Tú conoces la necesidad, Señor, de tu pueblo. Tú conoces la necesidad, Señor, de tus hijos. Y sabemos, Espíritu de Dios, que tú eres el único que puedes llegar a lo profundo de los corazones, que tú eres el único que puede convencer, Señor. Nosotros solamente somos vasijas, instrumentos, Señor, y aquí estamos delante de ti para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿cómo han estado? ¿Con mucho frío? Ha sido un poco fuerte este tiempo de frío aquí, pero bueno, le damos gracias a Dios. En esta mañana me gustaría hablar de uno de los temas que de pronto en este siglo, en este tiempo en el que nosotros estamos, golpea un poco fuerte y aún a la iglesia también. Y es el tema de que muchas veces las circunstancias, la situación nos quiere arrastrar, los tiempos nos quieren arrastrar y sacarnos realmente del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. En este momento sabemos que existen muchas personas, como usted y como yo, tanto afuera como aquí, tanto en el reino de Dios como aquí en el mundo, ¿cierto?, que existen muchas situaciones, circunstancias, mucha desolación, y quizás esto empieza a conmover a las personas, empieza a generar temor, y muchas personas desarrollan y establecen unos deseos fervientes respecto a sus vidas personales. ¿Quién no tiene sueños? Todos tenemos sueños, ¿cierto? Todos tenemos anhelos, todos en algún momento establecemos metas. Si no los hacemos, pues entonces debemos ir allí en el secreto y decirle: Señor, realmente, ¿cuál es el sueño que tú quieres que yo desarrolle? ¿Cuál es esa meta, Señor, que tú quieres que yo desarrolle en mi vida? Y son deseos fervientes. Si ustedes ven que son muy marcados en las personas, hay muchas personas que solamente se levantan pensando en lo que ellos anhelan, ¿sí?, en sus propósitos, y no hay nada más fuera. Dicen: sea como sea, yo voy a llegar allá, sin importar de que pase por encima de las personas. Hay una frase que dice que el fin justifica los medios, pero eso no es correcto. Sabemos que esto en realidad ha sido un distractor que el enemigo ha querido levantar en este tiempo, y que el mismo Señor en su palabra nos deja muchos versículos. Estaba yo leyendo y mirando, y hay muchos versículos que hablan sobre esto. Entonces, algo que me llama la atención de esto que les estoy leyendo es que hay muchas personas que se han entregado totalmente a ciertas actividades, a su trabajo, digamos, independientemente en el rol que estén, y esa palabra entregado totalmente, para que la subrayen, muchas veces nosotros nos entregamos, muchas veces las personas se entregan por cosas que realmente no tienen sentido, a ciertas actividades, y siempre están trabajando en exceso, al límite, invirtiendo todo. Esa es otra palabra que me impactaba. O sea, hay dos palabras que me impactaban en esto que estaba leyendo al inicio, que es la introducción, y decía: primero, hay personas que se entregan por actividades, por situaciones, y hay personas que dan el todo. ¿Está mal dar el todo? No, porque también la palabra nos dice en Colosenses 3:23 que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Pero entonces está el todo. Aquí en lo que está mal, cuando nosotros nos entregamos en el todo, es cuando Dios no está en nuestros planes, y es lo que sucede muchas veces. ¿Qué pasa? Que esto sencillamente nos lleva a afanarnos, a ser una generación de ansiedad. Este es el tiempo donde ya salió la enfermedad del estrés, ¿sí?
Ayer precisamente que estábamos en las termales y decía en la partecita donde uno se metía agua caliente, agua fría, decía para personas que tienen, marcaban mucho el tema del estrés, y este es el tiempo donde todo el mundo, no, es que tengo un estrés, tengo una ansiedad, no, es que estoy medicado por estrés, todo este tipo de cosas. Entonces vemos que son cosas que han ido pasando más en este tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo afanados? ¿Cómo podemos identificar, digamos, dentro de este grupo de personas si nosotros estamos ahí? Son personas que están en constante movimiento, son inquietas e intranquilas, no hay paz. Es una persona que está acelerada todo el tiempo. También son intensas, son personas que, o mejor dicho, que ahí están encima, pero como que no tienen esa tranquilidad y no dejan que las cosas fluyan. Tienen algo... tienen mucho, que perfeccionan mucho las cosas, son obsesivas, se enfocan notablemente en aquello que hacen y olvida lo que hay a su alrededor, ¿sí? No sé si de pronto alguien se identifica, puede ser que no, puede ser que sí. Dicen mucho, es que yo soy rápido y ágil, son las palabras favoritas. No, es que todo es ya, rápido, hacer las cosas ya. O sea, no se toman el tiempo y de considerar bien las cosas. Se consideran personas directas y prácticas. Puedo seguir nombrando muchísimas características o cosas que de pronto puedan definir el concepto de estas personas. Pero ahora vamos nosotros realmente a lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué nos habla la palabra sobre el afán, sobre la ansiedad? Que si ustedes se dan cuenta, esta palabra del afán y la ansiedad nos lleva a caer en muchas otras acciones que en cierta manera lo que hace es alejarnos de lo espiritual. Entonces dice en la palabra, vamos a ir a Isaías 41:10. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Esta es en otra versión. Entonces aquí, si usted se da cuenta, el profeta Isaías estaba hablando esta palabra específicamente para el pueblo de Israel, y el Señor específicamente nos quiere dar a nosotros esta palabra. Muchas veces nosotros, como decía inicialmente, caemos en la misma situación que la gente que no es hija de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos enredar por las circunstancias, por la situación en la que nosotros estamos viviendo, que nos olvidamos realmente de dónde viene nuestra ayuda, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra fortaleza. ¿Y qué pasa cuando nosotros muchas veces nos alejamos? Hay muchas personas que en este momento no leen la palabra, no oran, no tienen esa intimidad con Dios. Si nosotros nos damos cuenta, hay mucha gente que puede ser que esté asistiendo a una iglesia, puede ser que escuche un devocional, pero de ahí no hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque tengo afán, porque tengo que ir a cumplir con el trabajo, porque quizás para nosotros no es importante. Pero cuando nosotros vemos que el Señor está dispuesto a ayudarnos, aún en medio de nuestra indiferencia, el Señor lo está. Porque por eso el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana. Aunque en este momento haya frialdad en la iglesia, aunque en este momento la iglesia en cierta manera esté alejada, no haya ese avivamiento, no haya esa búsqueda, el Señor nos dice que aún en medio de esa indiferencia el Señor está con nosotros. Que aún en medio de esas situaciones que son grises, dice que el Señor nos ayuda. No tengamos miedo. En Mateo 6:34, para que por favor me acompañen a Mateo 6:34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y aquí vemos que el Señor estaba específicamente hablando sobre el afán y la ansiedad. Sabemos que quizás en ese tiempo, en todos los tiempos, las personas muchas veces han tenido situaciones difíciles, es normal. Ahora este tiempo, porque digo que es un poco más acelerado por todas las cosas que hay. La palabra también nos habla de que este tiempo será un poco más
más fuerte en esa parte donde la iglesia se va a enfriar, donde nosotros nos vamos a alejar, donde muchas cosas nos van a absorber. Y el Señor estaba hablando esta palabra a esa generación, pero también nos está hablando a nosotros. Y Él está diciendo, y realmente el plus más importante de aquí es que nosotros debemos enfocarnos en lo que dice el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, el Señor nos ayuda, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la fortaleza, pero yo tengo que buscar como sea ese trabajo, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos enfocamos en hacer lo que realmente le corresponde a Dios. Y yo no sé a cuánto les ha sucedido que muchas veces estamos nosotros en esa búsqueda y fracasamos, ¿cierto? Muchas veces vamos y precisamente escogemos el trabajo que no era, precisamente vamos y escogemos el lugar, nos vamos a vivir a un lugar donde no era, muchas otras situaciones que pueden pasar, pero no estamos enfocados en buscar lo que es primero, y es poder buscar a Dios. Hay algo que nosotros también debemos entender, y es que todas las cosas tienen una prioridad y deben de tener un orden. Y muchas veces nosotros creemos que por ir a la iglesia o por escuchar un devocional, yo estoy buscando lo primero. Y quizás yo puedo estar presente, ustedes pueden estar presentes aquí, pero quizás están pensando, ay, no sé, tengo que llegar ahorita y hacer el trabajo de la universidad, o tengo que hacer esto, el almuerzo, no sé. Estamos totalmente desconectados y no estamos nosotros realmente conectados con Dios. Y es que la búsqueda primera no empieza aquí. La búsqueda primera empieza en casa, en mi relación con Dios. Cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Qué es lo primero que yo busco hacer? ¿Mirar el celular? ¿Sí? Muchas veces hacemos eso, o muchas veces estamos pendientes de otra cosa, o ni siquiera a veces, ni siquiera nosotros tenemos el tiempo para hablar con Dios. Entonces, es saber nosotros poder entender que cuando yo hago las cosas en prioridad, las otras cosas van fluyendo de una manera natural. Cuando yo me enfoco primeramente en buscar a Dios, en tener mi oración con Dios, en entender que mi relación con Él, mi intimidad, debe ser lo primero, las cosas empiezan a tener un orden diferente. El Señor empieza a derramar aún más de su favor en nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob estaba allí con su tío? Y su tío se daba cuenta que Dios lo bendecía de una manera tan impresionante, y entonces él cambiaba la regla, ¿cierto? Entonces decía, como Dios lo está bendiciendo de esa manera, entonces si yo hago lo que Jacob está haciendo, Dios me va a bendecir a mí. Pero ¿qué sucedía? Que entonces Dios empezaba a bendecir de otra manera a Jacob. De esa misma manera es como nosotros podemos darnos cuenta que el Señor puede empezar a obrar en nosotros cuando el Señor es primero. Por eso dice, busca. O sea, que esa necesidad, y hay otro versículo que dice que así como nosotros buscamos el oro y la plata, y buscamos satisfacer, digamos, esas necesidades, porque hay un anhelo de nosotros poder satisfacer, de poder llenarnos, de poder tener estabilidad. Eso es algo natural en el ser humano, poder tener un trabajo estable, tener una casa, que si de pronto alguien se enferma, uno dice, mire, yo tengo, siempre nosotros buscamos eso, ¿cierto? Pero así, de esa manera como nosotros buscamos esa estabilidad, dice que busquemos lo primero. Busquemos lo primero, que es a nuestro Padre, que es poder tener esa intimidad. Dice, busca primeramente el reino de Dios, siempre lo celestial, y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que el Señor dice, por eso no se afanen por el día de mañana, no se afanen, porque el día de mañana traerá su afán. Y aún en medio de ese afán, el Señor obra. Aún en medio de esa circunstancia, el Señor obra. ¿Qué nos dice Mateo 11:8? Dice Mateo. No, Mateo 13:22 es. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí Jesús está explicando sobre la palabra del sembrador.
Y hay muchas maneras como el enemigo roba la palabra que ha sido entregada a esa tierra. Y usted en esta mañana es tierra, ¿cierto? Nosotros somos tierra en esta mañana. Entonces, esta palabra que el Señor está entregándonos en este tiempo es para que esta palabra dé fruto. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que muchas veces la palabra ha sido sembrada, pero dice que ha sido sembrada entre espinos. Es muchas veces cuando usted y yo oímos la palabra y no tenemos esa tierra preparada para nosotros recibir la palabra. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos en la generación donde específicamente los hombres y las mujeres han decidido dejar el hogar o los roles que el Señor ha entregado en sus manos a un lado. Estamos en la generación donde hay niños que están creciendo sin sus papás y están siendo criados por celulares y tablets, por la tecnología, por lo que el mundo ofrece. Estamos en el tiempo donde realmente se escucha a muchas mujeres que dicen, es un privilegio las mujeres que se pueden quedar en casa, pero es que yo soy madre soltera, ¿cierto? Y tengo que dejar a mis hijos. Pero también hay muchas madres, y eso se entiende, porque pues el que no trabaje, pues que no coma. Pero también hay muchas madres que sencillamente por el querer experimentar el éxito, poder llegar a la cúspide, poder cumplir sus metas, tener la profesión soñada y decir, con el hecho de que yo sea mujer no quiere decir que no pueda lograr mis sueños, porque muchas veces se piensa de esa manera, pero nos olvidamos de lo que realmente es importante. Y cuando nosotros nos olvidamos de realmente de lo que es importante, que es poder entender que Dios ha establecido un propósito, que si el Señor dice que busquemos primeramente lo de arriba, es porque realmente debe ser así. Si nosotros nos ponemos a buscar realmente las añadiduras, vamos a olvidar lo que realmente es importante. Y dentro de eso está nuestra familia, están nuestros hijos. Y entonces usted se da cuenta que es una generación fría, es una generación que está totalmente lejos de Dios. Estamos nuestros niños creciendo, viviendo cosas que uno dice, yo a esa edad no sabía eso, ¿cierto? Porque específicamente hay un descuido y hay un desorden en la vida de las personas. Entonces nos damos cuenta que muchas veces ese afán y esa ansiedad está ahogando lo que es la palabra. Está ahogando realmente los principios que el Señor ha establecido en su palabra para nosotros poder agradarle a Él. Está ahogando realmente a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios ha querido que nosotros establezcamos en nuestras generaciones. Y este es el tiempo de que la iglesia empiece a ordenar. No le estoy diciendo que renuncie en su trabajo, no le estoy diciendo que usted no puede ser un profesional, no, le estoy diciendo es que realmente coloque a Dios en primer lugar. Cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, el Señor va proveyendo todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? El Señor sabe de qué cosas nosotros realmente tenemos necesidad. Y escuchaba una vez una persona que decía, ¿qué sucede cuando una persona quizás está moribunda? Cuando una persona se está despidiendo de su familia. ¿Cuáles son esas cosas que quizás esa persona se ve enfrentada y dice, si yo hubiera, ¿cierto? Que casi siempre hay lamento, si yo hubiera tenido el tiempo de dedicarle tiempo a mis hijos, si yo hubiera sido un mejor padre, si yo hubiera sido un mejor hijo, si yo hubiera sido un mejor estudiante, si yo hubiera hecho las cosas de una mejor manera. Y siempre hay un lamento, siempre hay esa decepción de que quizás las cosas hubieran sido mejor. Pero todo parte desde un principio, que es cuando buscamos sencillamente las añadiduras y nos dejamos ahogar por el afán. Quiero que vayamos a Lucas 10, 41, 42. Bueno, podemos leer desde el 40. Aquí es cuando Jesús visita a Marta y a María. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces nosotros podemos decir, pero qué de malo tenía que Marta atendiera a Jesús, ¿sí? Uno normalmente cuando llega la visita, pues uno va y lo atiende. Aquí lo que no es que sea malo
que Marta atendiera a Jesús, sino que Marta estaba dejando de atender lo que Jesús, el mensaje que Jesús quería traer en ese momento para esta familia por estar sirviendo. Pero le está diciendo que María, quien había escogido la buena parte, no le iba a ser quitada porque era lo que ella le estaba reclamando en ese momento. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí, muchas veces las cosas que nosotros, digamos lo que les decía inicialmente, cuando yo realmente no me enfoco en crecer en Dios, en saber que yo lo necesito a Él en todo momento, que no sé cuándo el Señor me llame a su presencia, que no sé cuándo yo parta de este mundo, sino que primeramente mi mirada debe estar puesta en Él. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces por nosotros estar queriendo hacer cosas que pensamos que esto están agradando a Dios, nos estamos olvidando realmente de la relación que yo debo de tener con Él. Muchas veces nos preocupamos por servirle, pero ¿qué está mi relación con Él? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está esa búsqueda? Realmente ese estudio de la palabra, ¿cómo está esa práctica de la palabra? Porque no solamente es estudiar, memorizar, sino vivir la palabra. ¿Cómo actúo yo en esos momentos cuando quizás mis circunstancias no son las mejores? ¿Realmente estoy reflejando a Jesús? Porque cuando Marta iba a los pies de Jesús, Marta quería ser como Jesús. Ella anhelaba adorarle, ella anhelaba estar allí con Él, o sea, no quería que esos momentos fueran quitados por estar allí sirviéndole, quizás que era lo que estaba queriendo hacer Marta. Y hoy quiero contarles una historia, yo sé que muchos se saben esta historia, vamos a Génesis 29, y quiero que veamos cómo muchas veces Dios tiene que llevarnos a nosotros en procesos para nosotros poder entender realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos delante de Él. Aquí está la historia de Jacob, de Labán, de Raquel y de Lea. Entonces vemos en esta historia que es cuando Jacob huye de su hermano Esaú y se va para la tierra donde su tío Labán. Y tiene un encuentro amoroso. Con la primera mujer que se encuentra es con Raquel. Entonces eso ahí prácticamente lo que dice es que fue amor a primera vista, y como dice la palabra, dice que Jacob se enamora perdidamente de Raquel. Pero en esa historia sucede algo tremendo, y es que Labán tenía ya un plan, porque yo creo que eso no fue que salió así inmediatamente, sino Labán ya tenía un plan, y era entregar a su hija Lea en cambio de Raquel. Lo que él le explicaba era que precisamente en ese tiempo, cuando Jacob le hace el reclamo, le dice específicamente, lo que pasa es que aquí se tienen que casar las mujeres mayores, y Lea, al parecer, no, pues era la mayor, Raquel era la menor, y precisamente pues a Lea no le había salido pretendiente, y vamos a ver por qué. Dice la palabra aquí, en el versículo 31, dice que Dios vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Anteriormente decía que Lea físicamente no era muy bonita, decía que tenía ojos delicados, entonces su aspecto como tal no era el mejor, quizás ya era una mujer un poco mayor, y la palabra sí describe quién era Raquel, decía que era hermosa, que era una mujer atractiva, bueno, pero ya Jacob la menospreciaba a Lea. Pero ¿qué sucede aquí? Que en medio de esa situación, o sea, yo no me imagino ella de pronto esperando que en algún momento alguien se fijara en ella, y de pronto su papá le dice, prepárese, que usted va en cambio de su hermana, vístase, la voy a entregar a su esposo. Yo me imagino, Lea quedaría pues súper sorprendida. Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado de que de pronto contratan a alguien y lo van a mandar a usted en reemplazo, pues usted llega con mucha pena, ¿no? Me imagino la situación de Lea, saber que de pronto iba a ser decepcionante para él, porque él en ningún momento había puesto sus ojos en ella, sino que anhelaba casarse era con su hermana. Solamente ahí había algo muy fuerte en la vida de Lea. Y en ese momento Lea va y, bueno, sucede lo que sucede, y cuando Jacob se da cuenta dice, no, usted me engañó. Él le da esa explicación y él dice, está bien, voy a trabajar 7 años. Pero allí empieza una situación muy difícil para ella, porque era menospreciada por su esposo.
Acá lo dice en el versículo 31, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Dios se fijó en el dolor de Lea, vio, es específicamente esa palabra, dice, pero ¿y qué pasa? Como Dios vio eso que sucedía con ella, le dio el favor. En ese entonces el favor de Dios era para la mujer que podía tener hijos, ¿sí? Nosotros vemos que Sara también fue estéril, estaba Raquel que también fue estéril, entonces Ana también era estéril, entonces no tener el favor de Dios eran las mujeres que de pronto no podían tener hijos. En este caso le dio a ella, dice, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Vamos a empezar a ver que Dios, aún en medio de esa situación que tenía Lea, Dios bendecía a Lea. Pero sucedía algo particular y era que Lea no se daba cuenta. Porque dice que tuvo su primer hijo que se llamó Rubén y dijo, porque ha mirado Jehová mi aflicción. Pero dice, ahora por tanto me amará mi marido. Esa era su meta, que su marido la amara. Si usted se da cuenta, él dice, pero ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Pero aún así, teniendo ya 2 hijos, su marido no la amaba. Cuando ya tuvo el tercero, dice, otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. ¿Cuál era su prioridad en ese momento de Lea? La cercanía a su marido. ¿Está mal? No, no está mal, claro. ¿Qué mujer no quiere que su marido la ame? Todas las mujeres. Lo que sucedía ahí era que ella se olvidaba realmente de lo que era importante, que era poder gozarse en su presencia, poder alabar, poder dejar de estar sufriendo de esa manera, porque mientras ella busca más a Dios, Dios obra en su marido. Mientras ella clama a Dios, mientras ella se deleita en Él, realmente ella puede ser saciada del amor de Dios. Pero cuando ella se enfocaba en querer ser amada por una persona humana que realmente iba a fallar, que realmente la estaba fallando porque la estaba menospreciando. Quizás Jacob no tenía la intención de hacer esto, pero lo estaba haciendo. Pero ¿qué sucedía? Que ella estaba enfocada de una manera incorrecta. Entonces aquí dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mí mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamaré su nombre Leví. Iba con el tercer marido, pero todavía su marido no se había unido. Pero en el versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Aquí en este versículo podemos darnos cuenta un cambio de prioridad. Es realmente donde ella se enfocó en Dios. Ya dijo no más, Jacob ya no más. Realmente está aquí donde yo voy a alabarle. Y esto tiene una trascendencia tremenda. ¿Cuál fue el cuarto hijo que nació? Judá. Y sabemos lo que sucedió con la tribu de Judá. De allí viene el Señor Jesucristo. Esta descendencia fue donde salió el Señor Jesús. Entonces es impresionante nosotros poder darnos cuenta que aún en medio de esa situación que usted y yo podamos estar viviendo en este tiempo, aún en medio de esa dificultad, quizás enfermedad, quizás situación, que nosotros nos enfocamos, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, y nos olvidamos quizás realmente de nosotros poder ir y alabar a Dios, de poder buscar realmente lo que es necesario. Y entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta que cuando ella decidió alabar a Dios, ella pudo tomar una actitud diferente. Muchas veces el afán y la ansiedad también trae enojo. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como yo quiero, ¿cierto? Lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Nos volvemos amargados, perdemos ese gozo, perdemos el sentido de lo que realmente nuestra vida debe tener y es su palabra, su presencia. Lea es menospreciada, pero la palabra que puedo resaltar, digamos, ahí de lo que yo veía era que Dios vio el menosprecio. Aún en medio de la situación que tú estás, Dios conoce. Quizás estás en un lugar donde de pronto, en el trabajo, donde de pronto uno dice, Dios mío, ayúdame porque no soporto esta presión, no soporto el trato, y uno siempre dice, la situación está difícil, no puedo renunciar, pero el Señor ve tu necesidad, el Señor ve tu condición, el Señor conoce
la situación que tienes. Muchos quizás pueden decir, bueno, mi hijo o mi hija está en una situación tremenda de desobediencia, está en una situación de amargura. Precisamente hablaba yo esta semana con una señora que perdió a su esposo hace aproximadamente, ya va a cumplir un año, pero ella entró en un duelo donde ella está muy mal, o sea, físicamente está enferma. Entonces yo le decía a ella, yo le decía, yo realmente, porque yo quería compartirle la palabra en ese momento, pero era una situación donde la persona se centra, o sea, muchas veces nosotros los seres humanos nos centramos en nuestro problema y no podemos ver a nuestro alrededor. Y ella me dice, mi hijo entró en una depresión tremenda. Mi hijo está precisamente en la adolescencia, le impactó tanto, pues obviamente la muerte de él, que él, cualquier cosa que yo le diga es un problema. O sea, todo el tiempo me contesta mal, me trata mal, y ella está en su mundo donde es, o sea, uno la ve y yo digo el antes, el después, yo le digo no, tremendo. Entonces yo le decía a ella, realmente aquí el único que puede ayudarla es Dios. El Señor Jesucristo es el único que puede traerle libertad, puede traerle sanidad, puede traerle fortaleza en medio de esa dificultad. Yo le decía, no, yo sé que no es fácil perder a esa persona y menos cuando ella no lo esperaba, pero la vida sigue. O sea, tenemos que seguir adelante. Pero cuando yo me enfoco de una manera equivocada, cuando no pongo los ojos en Jesús, es muy difícil. Es muy difícil nosotros poder llevar nuestra vida adelante. Nosotros debemos, número uno, tener en cuenta, identificar todas estas cosas que hemos visto que son negativas. Ya estábamos viendo el afán, la ansiedad, la amargura, el enojo, quizás la gritería, quizás las malas palabras, quizás la falta de perdón. ¿Cómo puedo encontrar lo que necesito realmente enfocándome en Dios? Vamos a leer en Mateo, vamos a volver a Mateo 6. Se me perdió. Bueno, dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como les decía inicialmente, nosotros muchas veces ponemos la mirada en las situaciones, ponemos muchas veces la mirada en nuestra necesidad, y el mismo Señor Jesús está acá diciendo, ¿cuánto nosotros valemos para Dios? ¿Cuánto vales tú? Está comparándonos y hace una comparación con los pájaros, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta y decimos, bueno, Señor, si aún tú en tu soberanía le das la necesidad básica y todo lo que los pajaritos necesitan, ¿cuánto más nosotros? Él nos dice, recuerden que ustedes no son como los gentiles que buscan estas cosas. Quiten su mirada realmente de lo que no los beneficia. El mismo Salomón decía en Eclesiastés, creo que es en Eclesiastés donde dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. O sea, nosotros debemos darnos cuenta, pero que a pesar de que nosotros vivamos todas esas etapas, todo es vanidad.
todo lo que nosotros tenemos en nuestra carne va a perecer un día. Realmente, ¿qué es lo que va a permanecer para siempre? Nuestra eternidad. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos por nuestra eternidad, lo tenemos en poco, porque nuestra mirada y nuestro enfoque está en lo terrenal, está en las circunstancias, y por eso el Señor nos dice, mire cuán importante son ustedes para mí, su necesidad, su trabajo, sus hijos, el tiempo en el que ustedes están. Preocúpese más bien por buscarme a mí y buscar el reino. Entonces, es poder nosotros darnos cuenta que aún en medio de toda la situación y circunstancia que se encuentra en este momento el mundo, quizás nuestra familia, quizás cada persona tiene un mundo diferente, es poder nosotros saber que nada, ni la enfermedad, ni el desempleo, nada es más grande que el Señor. Aún cuando nosotros nos sintamos sin fuerzas, es allí donde nosotros debemos de ir y decirle, Señor, mira, he intentado con mi fuerza, pero realmente yo quiero que tú obres. Aún cuando usted ha ido a médicos y le han hecho muchísimos tratamientos y se ha tomado muchísimas cosas y no ve un beneficio, no ve que mejore, entréguele eso al Señor. El Señor está queriéndonos enseñar a nosotros que solamente en Él nosotros podemos hacer las cosas. Aunque Lea fue menospreciada por su apariencia física, que tenía ojos delicados, aunque fue usada por su padre, que le entregó un hombre que no la amaba, con engaños, aunque fue menospreciada por su esposo, aún fue menospreciada por su hermana, como lo vemos las personas que quieran leer ahí, ella fue aún menospreciada por Raquel, había una pelea entre ellas dos, pero aún así recibe el favor de Dios. Aún así recibe ese beneficio de Dios. Nosotros ya recibimos de su gracia. ¿Amén? ¿Cierto que sí? Bueno, el pastor. Todos recibimos de su gracia, de su salvación. Pero no solamente el Señor quiere que nos quedemos aquí, sino que aprendamos a vivir en su dependencia total. Dice en Juan 15:5 que este es el secreto que nosotros debemos tener en la vida cristiana. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Quiénes son los pámpanos? Si los pámpanos no están en la vid, no pueden hacer nada. O sea, mucha gente dice, no, yo sí puedo salir adelante, mire, soy exitoso, pero cuando muera, ¿a dónde más va a ir? ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve que nos esforcemos por ganar lo terrenal y perdamos realmente lo que es la salvación, lo que es la eternidad? Por eso dice, yo soy la vid. ¿Quién es la fuente? ¿A dónde nosotros tenemos que ir? ¿A dónde nosotros tenemos que permanecer? En Jesús, allí en la relación con Él. El que permanece en mí, esto es una promesa, y yo en él, este lleva mucho fruto. Aunque sea difícil para nosotros, si nosotros permanecemos en Jesús, podemos ser victoriosos. Aún en medio de la enfermedad, si el Señor no quiere sanarnos a nosotros, porque muchas veces sucede eso, quiere que nosotros permanezcamos, digamos, en el proceso, como le sucedió a Pablo, que le dijo, bástate en mi gracia. Que aún en medio de esa dificultad, usted pueda estar gozoso. Que aún en medio de esa situación usted pueda descansar en Él y decir, Señor, gracias. Porque uno muchas veces va con el ceño fruncido, uno muchas veces, su aspecto, su cara muchas veces muestra uno cómo está por dentro realmente. Y muchas veces uno como cristiano permanece amargado, muchas veces uno permanece deprimido y uno dice, pero ¿y entonces este luego no es cristiano? Porque no hemos puesto realmente, no permanecemos en Jesús. Realmente no podemos entender que solamente de Él proviene la paz, que solamente de Él proviene el gozo, ese gozo que quizás quiere ser robado, pero cuando yo entiendo realmente lo que hay en mí cuando yo voy a Jesús, porque cuando yo voy a Jesús es algo que transforma vidas, que cambia, que quita, digamos, todo lo que quiera atarme a este mundo y me hace libre, ¿sí? Que aún en medio de esa dificultad usted pueda sonreír. Dice aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Aquí nosotros nos damos cuenta que realmente el permanecer en Jesús es necesario. Cuando Pedro estaba lejos de Jesús, hacía cosas que desagradaban a Jesús, pero aún así como aprendíamos, el Señor en medio de esa situación lo miraba con amor. Y así es el Señor Jesús. Quizás usted no ha permanecido, quizás sí está permaneciendo en Él. Y esta es una palabra de ánimo, como decía el Señor, no tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes, no pienses que dejando de orar vas a estar fortalecido, al contrario, dejando de leer la palabra vas a tener fe, al contrario, no vamos a creer en las promesas, vamos a realmente a pensar solamente en lo que vemos y no vamos a poder hacer que nuestra fe aumente. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros realmente permanecemos en la vid, vamos a poder lograr las cosas. El Señor en su misericordia va a poder permitir que eso fluya. Muchas veces en nuestras fuerzas intentamos, pero es cuando vamos a Él y decimos, Señor, entregamos esto y las cosas suceden. Eso yo lo he podido experimentar muchísimo cuando nosotros podemos entender que solamente en Él nosotros podemos ser fortalecidos. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El deseo de Dios es que nosotros estemos siempre gozosos. O sea, no es un gozo del que el mundo nos ofrece, un gozo que nosotros quizás nos dan nuestros hijos. Yo sé que cuando Yerlis ve a las niñas y Diego acá adelante, pues hay un gozo, ¿cierto? Que uno dice, qué lindo es poder ver que nuestros hijos sirvan a Dios. Pero es un gozo que no va a permanecer para siempre, es un gozo pasajero. Quizás podemos sentirnos muy contentos, poder lograr no sé, cumplir un ahorro, comprar algo, pero el gozo que el Señor nos está diciendo es un gozo que permanece para siempre, es un gozo eterno. Entonces el Señor dice, y estas cosas que yo les estoy diciendo en esta mañana, que os he hablado, es para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué es lo que me hace fuerte? El gozo del Señor. Quizás muchos de los que estemos aquí pensamos que hemos perdido ese gozo, pero el gozo del Señor está ahí. Sabemos que eso hace parte del fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el nosotros ser generosos, el nosotros ser apacibles. Todo esto proviene de Él, pero si no nos llenamos de Él, si no buscamos, si no permitimos que Él pueda obrar en nuestro corazón, es muy difícil, hermanos. Yo los invito a que estén sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, mira, en esta mañana, oh Dios, yo te quiero presentar todas estas dificultades, Señor, que quizás he traído, que he cargado por mucho tiempo. No he tenido gozo, he estado afanado, ansioso, Señor, pero tu palabra nos enseña y nos muestra cuán necesario, Señor, es permanecer en ti. Tu palabra nos enseña, Señor, cuán necesario es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto, Señor, vendrá por añadidura. Tu palabra me muestra, Señor, que he puesto los ojos en Jesús, que cuando yo pongo los ojos en ti, Señor, puedo lograr las cosas. La fe, Señor, se aumenta. Padre bendito, en esta mañana, oh Dios, hoy presento delante de ti, Señor, cada persona que se encuentra aquí. Mira, Padre bendito, Dios, que tú seas hablando, mostrando, Señor, cada necesidad de cada persona. Mira, quizás muchos de los que se encuentran, Señor, en este lugar, pero se encuentran lejos de tu presencia, Señor. Su corazón, Señor, quizás está lejos. Tú nos dices también, Señor, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hoy oro, Señor, para que tú seas acercándonos, Señor, a tu presencia, para que tú seas llenándonos de tu paz, Señor, para que tú seas, Padre bendito, permitiendo que ese gozo, Señor, sea inundando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de la aflicción, Señor, en medio de los afanes, oh Dios, que tú seas, Padre bendito, Señor, lo primero, Dios, en nuestras vidas, lo primero, Señor, en nuestros corazones. Enséñanos, Padre bendito, tus caminos, enséñanos tus sendas a andar, oh Dios.
Hoy delante de ti, Señor, venimos para que tú seas, Señor, ayudándonos, Señor, fortaleciendo, Padre bendito Dios, a cada uno, Señor, de los que están aquí, que tú seas llenándolos de tu paz, de tu gozo, Señor. Mira, Padre bendito, las personas que se encuentran enfermas, Señor, en esta mañana, oh Dios. Oramos, Padre bendito, para que tú seas sanándolas. Usted, si se encuentra enfermo en esta mañana, coloque su mano ahí donde usted tiene esa dolencia y crea que el Señor lo puede hacer. Padre bendito, Señor, oramos. Oramos, Señor, por las personas que se encuentran enfermas, Señor. Mira, Padre bendito, Señor, tú nos enseñas en tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Gracias te damos, Señor, porque es una promesa que tú nos has dado, Dios. Y que tu voluntad, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Dios. Mira que nuestra fe, Padre bendito, sea aumentada, sea fortalecida, Señor. Que tú seas sanando, Padre bendito, Dios, quitando toda dolencia, toda aflicción, Padre bendito, sanando corazones, Señor, restaurando, Padre celestial, los cuerpos, Señor, de las personas que se encuentran aquí en esta mañana, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú lo haces. Gracias te damos, Señor, también, y queremos presentar delante de ti las personas que no tienen trabajo, Señor. Personas que no han podido conseguir, Señor. Hoy oramos para que tú seas haciendo un milagro, Señor, sobre sus hogares. Personas que quizás no tienen alimento, Dios. Dios mío, Señor, oramos para que tú proveas, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Tú eres nuestro Dios, quien nos ayuda, Señor, quien nos sostiene, quien nos das todo, Señor. Ahí tu palabra lo decía, Señor. Si tú cuidas de los pájaros, Señor, de los lirios, Señor, ¿cuánto más de tus hijos? ¿Cuánto más, Señor, de nosotros que entregaste a tu único Hijo, Dios? El resto, Señor, es poco, Padre bendito, para lo que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz. Gracias te damos porque tus promesas son grandes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sonido. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. No voy a predicar de una vez, no, voy a dar los anuncios nomás, tranquilos. Uy, otra predicación. Qué bueno es reunirnos a alabar el nombre del Señor. Vamos a estarle dando al Señor lo que en su palabra nos sugiere. Aprende esta frase, nos sugiere, no nos obliga. Es como el papá que le dice al hijo, hijo, báñese. Porque el papá le dice que sugiere, pues sabe que le conviene que se bañe. Entonces Dios nos sugiere en su palabra. Vamos a orar y le damos gracias a Dios porque tenemos para dar. Porque Dios a usted le bendice. Y entonces usted en agradecimiento da para el Señor. Gracias damos, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Porque tú bendices a tu pueblo, Señor. Gracias porque eres bueno. Te pido que prepares empleos para tu pueblo, Señor. Que aquellas personas que ya tienen empleo sean subidas en sus niveles, Señor, que sean privilegiados. Te pido que tú seas obrando grandemente, que tu iglesia cada día, Señor, se levante en bendición para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Ve, hermana. Rápidamente le regalo unos anuncios. Vamos a mirar un momentico una información que tenemos. Por favor, miremos hacia el tablero, como pueden ver ahí. En el centro de esta imagen dice Festival de la Visión del Espíritu Santo. Dirán, ¿qué es eso? Cuando se habla de festival, se habla de una fiesta, es un mes totalmente de regocijo, en los cuales la intención del Espíritu Santo es llegar a cada integrante de la iglesia. Por eso esto se va a hacer por etapas. Cada 8 días vamos a manejar un grupo de hermanos que a medida que vamos avanzando le vamos explicando. Es en septiembre, como pueden ver. Estamos organizando todo con tiempo para hacerlo bien bonito. Todo lógico, basado en la palabra de Dios. Entonces, estemos orando por este festival. Y como dice en la parte de arriba, dice la visión del Espíritu Santo con la iglesia. Cuando se habla de eso, se habla de lo que realmente el Espíritu Santo, no solamente con esta iglesia, sino a nivel universal,
porque hay una visión del Señor. Entonces, vamos a manejar centrado en ese aspecto, y cada 8 días se va a estar manejando un área de la iglesia, sobre todo el sábado y el domingo, venimos todo normal, pero el énfasis es ese sector de personas dentro del pueblo de Dios. Y cerramos el último domingo de septiembre, sábado y domingo, con personas no cristianas, también lo vamos a invitar. Es como parecido a lo que se hacía a la fiesta del amigo, donde también vamos a exponerle a ellos la palabra y todas estas cuestiones. Estemos orando para que Dios cada día se glorifique, para que Dios cada día obre. Quiero felicitarlo a usted porque vino, porque tiene ese, pero hay gente que no. Si ve todos esos huecos, esas vacías, son hermanos que ya como que se han dejado, y ahora no solamente esta iglesia, hay una queja a nivel universal, donde la iglesia ha venido menguando su nivel espiritual. Entonces vamos a estar haciendo este evento, levantando el ánimo en la iglesia y para seguir una corriente espiritual. Esta semana todo normal, los cultos. También les sugiero que hoy, el día de hoy, para los que no saben, tuvimos 3 predicadores. Uno en el primero, otro en el segundo. Cada culto tuvo un predicador diferente. Entonces les sugiero que usted que no viene uno a uno, que no hay problema, vaya a la casa y se mete a la página de la iglesia, ahí van a estar las 3 enseñanzas de hoy. Entonces, así que les sugiero que se escuchen las 3. Todas 3 tienen su mensaje diferente. Ayer se hizo la salida con los jóvenes. Es bueno darle la cifra, entre 8 ya le doy las cifras. A los que fueron se les dio. Lo que sobró se va a guardar para una próxima actividad que vamos a tener. Entonces, entre 8 ya le decimos cuánto quedó en el fondo para seguir ahí trabajando con eso. Tengo una reunión esta semana con los líderes en ascenso. En la mañana se me olvidó a mí haberle dicho a Andrés que era esta información, no fue culpa de él, fue mía, se me olvidó decirle. A las 4 de la tarde el próximo sábado, o sea casi dentro de 8 días, a las 4 los líderes en ascenso, que usted sabe quiénes son, se le va a mandar al grupo, están todos en un grupo. Pero a la vez, si usted dice, bueno, yo no estoy ahí, pero yo quiero venir, bien pueda. Se puede venir y todo eso. Entonces, para darle una enseñanza y seguirles en formación. ¿Qué es un líder en ascenso? Una persona que está preparándose y ojalá que sí puede estar sirviendo ya en la iglesia, va avanzando como es el deseo de Dios, no solamente con los líderes, sino también con toda la iglesia. Y con las personas ¿qué quiere el Señor con las que no son cristianos? Que un día conozcan a Cristo. Eso es subir a un nivel mayor, empezar a ser hijos de Dios, porque antes no eran hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Sin Cristo no somos hijos de Dios. Entonces la persona va subiendo, ¿sí? En categoría espiritual, por decirlo así. Aunque delante de Dios todos somos iguales, pero sí, Dios quiere que cada día seamos mejores delante de Él. La persona que no pueda venir de los líderes en ascenso, entonces le sugiero que avise, porque eso hace parte del crecimiento, de decir si puede ir o no. Entonces, a la actividad sábados 4 de la tarde. Entonces, sin embargo, el tema va a ser enviado ahí, tema que se toque, pero la idea es tenerlo aquí presencialmente para mayor formación, porque tenemos que ser formados en todas las áreas. ¿Qué queremos evitar? A ver, les digo a todos. O más bien, ¿sí? Las dos cosas son relacionadas a lo mismo, pero ¿por qué se ve a veces tanto aún pastores y líderes que dan mal testimonio en la iglesia? Que el pastor hizo esto, ¿y cómo que lo hizo? Sí, que el líder hizo esto, pero ¿por qué? Y a veces no es culpa ni de ellos, es de la mala formación que se le dan desde que están sentados. Como la mayoría de hijos, la mayoría, no todos, la mayoría de hijos que son malos y todos, desde el hogar viene esa formación. Lo mismo aquellos que son buenos, la mayoría, desde el hogar viene esa formación. Tenemos como iglesia, hay que estar en una formación. Si no, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Termino con esto.
los anuncios. Si no me hubieran dado una formación a mí que me dieron en Bogotá 7 años, una iglesia que la estimo mucho, la Iglesia Carismática Internacional, digo, ¿qué sería yo hoy día? Pensando que yo era aquí el de corbata, el intocable, aquí. Bueno, porque eso es lo que se cree, eso dice el mundo, porque fuimos formados al mundo. Cree que el que está allá, no, la Biblia dice que el que está aquí es el menor, es el que tiene que hacerle favor a todos. El que quiera ser grande tiene que hacerse humilde. Pero el que crece sin formación piensa que estar aquí es lo máximo, lo light, la corbata y todos eso me tienen que someter y todo eso. Ya es diferente cuando una formación. Por eso a ustedes todo lo que les digo es lo que está acá. ¿Sí? Y contra esto, ¿quién combate? Nadie. No son ideas ni idealismos, es la palabra de Dios. Por eso siempre les digo, la palabra. Por eso cuando alguno trata como, venga, muéstrame la palabra. Si está ahí, me puede decir algo y no está, ¿qué podemos decir? Ante Dios, ¿no? Porque aquí sabemos que aquí seguimos al Señor. Amén. Y por eso se enseña conforme Dios dice. Usted puede ser muy sabio, muy inteligente, pero la inteligencia está acá. Este es lo que nos dice, la ruta a seguir es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está la sabiduría, dice la misma Biblia. Entonces, por eso. Entonces, esa es la idea de este evento, que todos crezcamos y todo eso. Vamos a orar y terminamos. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Pido que bendiga a tu pueblo, Señor. También clamamos por aquellas personas aquí en La Calera y en los municipios aledaños, regiones, que no te conocen, que te puedan conocer, Señor, para que inicien una nueva vida, una vida diferente, una vida abundante como trataba el primer tema, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y entregamos nuestras vidas en tus manos para la gloria tuya. Amén. Dios los bendiga, mis queridos amados.